Muy buenas traders, bienvenidos a Pipsología. Yo soy Eren Forex, fundador y CEO de Pipsología, y aquí estoy como siempre con Lucila y Claudia. Muy buenas chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Muy buenas traders, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión, como ya habéis visto del título, estamos aquí en el tercer episodio de Un Café con Pipsología, en este podcast donde respondemos las mejores preguntas que nos hacéis, y en esta ocasión vamos a responder las 6 mejores. Antes de que empecemos, te recomiendo que te veas primero las 20 clases totalmente gratis de la Academia Pipsología, que por cierto dentro de pocas semanas ya tendremos el lanzamiento. Seguidnos en Instagram para más información, ahí veréis la fecha, más información, cuánto cuesta, cuánto dura, incluso lo que vais a aprender en sí, todos los módulos, todas las lecciones y todas las clases. Así que sin más preámbulos, empezamos ya con este café con Pipsología. Vamos ya con la primera pregunta interesante. En este caso nos preguntan: ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los traders debido a los factores psicológicos y cómo se pueden evitar? Es una muy buena pregunta, sinceramente, y la respuesta yo creo que es como muy subjetiva. Obviamente todos los traders cometemos errores, es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios errores. Algunos son, pues, como ya hemos dicho, más agresivos y tienden a entrar al mercado de manera impulsiva, tienden a vengarse después de una pérdida, y otros son más miedosos y pues salen antes de tiempo, mueven sus stop loss por miedo, o incluso pues mueven su TP porque quieren buscar más, y al final el mercado se gira porque con un retroceso les echa. Es decir, cada uno de nosotros cometemos errores en el trading. Lo más importante que recomiendo que hagas es simplemente reconocer cuál es el error, o sobre todo cuál es tu principal error, o sea, cuál es tu peor error, el que más te está afectando, ¿vale? El que afecta más a tu confianza, a tu seguridad, a tu autoimagen, a lo que piensas de ti mismo, a lo que te está pues afectando más a nivel emocional. Yo creo que debes enfocarte ahí. Si es salir antes de tiempo, pues primero empieza con eso. Si es entrar al mercado por venganza, pues empieza con eso. Si es por sobreoperativa, pues empieza con eso. Lo que decimos es, todos los traders cometemos errores, pero el objetivo es que eliminemos uno por uno las más importantes, las que más cometemos, ¿de acuerdo? Y debido a estos factores psicológicos, pues se evitan. ¿Cómo? Se evitan simplemente, primero de todo, reconociéndolo, es decir, que reconozcas que cometes estos errores, luego enfocándote en trabajarlos semana tras semana, mes tras mes, ¿vale? Que te enfoques en eliminar ese error. Y justo en la Academia Pipsología, en el módulo 7, explicamos cada error de trading, ¿de acuerdo? Cada error de trading, repito, explicamos cómo se elimina esos errores. Explicamos el por qué cometemos esos errores, explicamos cómo se reconocen estos errores, y también damos un plan de acción para que podamos eliminar estos errores. Entonces, te recomiendo ya que te apuntes o que accedas a la academia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería, Lucila? Bueno, la segunda pregunta que nos hicieron es ¿cuáles son los signos de agotamiento emocional en el trading y cómo se puede evitar el cansancio excesivo? Primero vamos a ver que este agotamiento emocional tiene que ver mucho con el estrés. Realmente lo que suele ser es el resultado de una exposición prolongada a situaciones estresantes donde no tenemos un manejo adecuado del estrés. Y en el trading, como sabemos, vamos a tener situaciones bastante estresantes y que nos van a demandar mucho emocionalmente. Algunos de estos signos de agotamiento pueden ser, por ejemplo, igual abro paréntesis, no quiero que nadie se autodiagnostique y esto es solamente una referencia. Pero bueno, vamos a ver que algunos signos son la fatiga constante, es decir, estar constantemente cansado, sin energía, incluso después de que te hayas tomado descansos. Después, por otro lado, también tenemos la irritabilidad, quiere decir que reaccionás de una manera exagerada ante las situaciones del mercado, e incluso también podríamos ver la falta de concentración, esto de no poder enfocarte y tomar decisiones un tanto irracionales cuando estás en la operativa. Por otro lado, también puedes encontrarte con el insomnio, esta dificultad para dormir por las preocupaciones o la ansiedad que te da el trading. Y por último, también podríamos encontrarnos con la dificultad para desconectar. Esto también de tener la necesidad constante de estar conectado a los mercados, a las noticias y al trading, incluso fuera de los horarios donde tenemos pautado operar. Y para evitar este agotamiento emocional, lo que tendríamos que hacer, son varias cosas, pero vamos a ver las más importantes.
Primero sería establecer ciertos límites. Esto quiere decir que tendríamos que tener horarios para el trading y también respetarlos. No es solo programarlos y ya, sino que también tendríamos que hacer todo un esfuerzo de respetar estos horarios. Por otro lado, tendríamos que tener un programa de tiempo de actividades fuera del trading, que te gusten y sobre todo te relajen. Esto quiere decir que estaría bueno que diversifiques tus intereses. Es decir, que no centres toda tu vida en el trading, sino que también veas otras actividades o hobbies que te apasionen y también te permitan desconectar, sobre todo. Por otro lado, otra cuestión muy importante es controlar el tamaño de las posiciones. Es decir, que no es necesario que arriesguemos más de lo que nos sintamos cómodos. Para esto, la gestión del riesgo es fundamental y va a ayudarnos a mantener la calma y la confianza. En relación con esto del tamaño de las posiciones, tenemos desarrollar la estrategia y también seguirla. Esto de tener un plan de trading claro va a ser siempre fundamental en toda nuestra carrera como traders. Y seguirlo nos va a dar esa sensación de control que va a disminuir la ansiedad, ¿sí? Después también tenemos que hacer todo un trabajo de aprender a aceptar las pérdidas, ¿sí? Que son inevitables en el trading, y aprender a manejarlas es constructivo y también nos va a ayudar a que no personalicemos los resultados, es decir, que no nos sintamos menos o más traders según un trade, ¿sí? o por cómo salga un trade. Y dos cositas más muy importantes, quizás una parece bastante obvia, pero la mayoría de la gente no lo hace, que sería cuidar del bienestar físico y mental. Esto es tener una rutina que te permita dormir lo suficiente, llevar la mejor alimentación que vos puedas y practicar actividad física. Estas cuestiones son básicas y parecen demasiado obvias, pero el cuidado de tu salud general, esto va a afectar siempre tu capacidad para manejar el estrés. Y por último tenemos aprender técnicas de relajación. Esto es practicar técnicas como por ejemplo la meditación, el yoga, la respiración, todo esto para poder reducir el estrés y la ansiedad, cuestión que no se consigue de un día para el otro, sino que es con mucha práctica. Un trader nos preguntó una pregunta muy interesante relacionada con los sesgos cognitivos. La pregunta decía así: ¿cómo afectan los sesgos cognitivos, como el anclaje o la aversión a la pérdida, en la toma de decisiones en el trading? Esta pregunta la iremos desgranando poco a poco porque es un poco compleja. Sabemos que los sesgos cognitivos son atajos mentales que afectan directamente en la toma de decisiones, ¿vale? Cuando estamos haciendo algo en el trading. Afectan tanto a traders principiantes como a traders con mucha experiencia. Es decir, al final, aquí la rentabilidad no es una variable que evite que nos puedan afectar, ¿vale? Entonces, para poderlos detectar y para poder abordar sobre ellos, tenemos que tener mucha consciencia sobre nosotros mismos, el tema del autoconocimiento, el autoconcepto y la figura del yo, ¿vale? Ya que los sesgos cognitivos van muy relacionados con la forma en la que el cerebro procesa la información y tomamos finalmente esa decisión que nos lleva a la acción dentro de la operativa o del trading. Entonces, partiendo de que necesitamos tener este autoconocimiento y este autoconcepto, profundizaremos un poquito más en los dos que nos ha preguntado este trader, ¿vale? Que es el sesgo de anclaje y la aversión a la pérdida, para que podáis tener una noción de cómo empezar a identificar estos dos en específico. Si empezamos por el sesgo de anclaje, para quienes no sepan en qué consiste, básicamente es la tendencia a depender demasiado de una información que recibimos primeramente, ¿vale? Para tomar la decisión. No tiene por qué ser una información relevante o de interés, puede ser simplemente algo que nos llame la atención a nosotros particularmente. Entonces, en el trading esto afecta muchísimo, tanto en la capacidad analítica como en cuando tomamos una entrada y en las emociones que esa entrada involucra. Por ejemplo, imaginemos que vamos a entrar en el mercado, hemos hecho un análisis previo, inicial, con una tendencia alcista, pero el mercado nos está indicando, por contrario, que es una tendencia bajista, pero nosotros vamos a ignorar toda esa información que indica que es bajista solo porque nos hemos fijado en el análisis inicial que nos indicaba la tendencia contrario, tomando esa entrada que finalmente será una pérdida.
entonces no vamos a entender qué ha pasado ahí. También puede llevar a los traders, lógicamente, a aferrarse a posiciones perdedoras. Por lo tanto, surgen emociones de esperanza, de frustración, no comprender qué ha pasado, esa consecuencia. Entonces, este sesgo de anclaje básicamente nos llevaría a esa consecuencia. Entonces, tened mucho cuidado cuando vais a tomar una entrada con el análisis, ¿vale? Ese elemento de flexibilidad y adaptabilidad que sería muy necesario, sobre todo dentro del tema de los sesgos cognitivos. Y ahora vamos a pasar al otro sesgo, que sería la aversión a la pérdida. Este se relaciona básicamente con el miedo a perder, ¿vale? En función de si está más acentuado o menos el sesgo aversión a la pérdida, tendremos más o menos miedo, ¿vale? Eso por empezar. Por norma general, este sesgo está muy acentuado, ¿vale? Es decir, hay una tendencia alta, lo que significa que el trader va a temer muchísimo a perder y se va a aferrar a la ganancia tanto como pueda. Esto lleva a uno de los errores que hablábamos dentro de la academia Pipsología, que sería cortar las ganancias, ¿vale? Es decir, no respetamos el ratio, nos quedamos con lo mínimo, aunque sea positivo, para evitar exponernos a las pérdidas. Por otro lado, este sesgo cognitivo también puede estar en tendencia a la baja, lo que significa que nos va a llevar a todo lo contrario, a no temerle a las pérdidas para nada, vamos a ser impulsivos, no vamos a cerrar posiciones con la esperanza de que vamos a ganar más, vamos a sobreoperar y finalmente el resultado va a ser el mismo, que seguramente van a ser muchas pérdidas. Todo este sesgo, como un dato extra dentro del procesamiento cerebral, va muy ligado a la amígdala, ¿vale? Durante la academia también hemos hablado de ella. La amígdala al final es un elemento dentro del cerebro que gestiona parte del factor emocional. Cuando esta aversión a la pérdida está activa, la amígdala reacciona produciendo muchísima emocionalidad, lo que lleva tanto por una parte como por la otra a una acción que no será para nada racional. Para tener conciencia de ella, también tenemos que, aparte de trabajar el autoconocimiento, también trabajar la gestión de riesgo. Con los límites que también hablaba Lucila, nos permitirá delimitar al máximo pues, la acción de estos sesgos hasta poderlos llegar a gestionar, ya que no se eliminan del todo. Muy bien, Claudia. Vamos ahora con la siguiente pregunta, y es una pregunta súper interesante, que nos dice: ¿qué impacto tiene la comparación constante con los otros traders en la confianza y el rendimiento personal en el psicotrading? Yo creo que es una pregunta muy interesante y creo que muchos de nosotros lo hemos hecho, y es que pienso, y no sé qué pensáis vosotros, equipo, yo creo que es muy negativo en el sentido de nos puede perjudicar muchísimo a nuestra confianza, ya que vemos que otros traders a lo mejor que llevan muchísimo menos tiempo que nosotros o que llevan muchísimo menos conocimiento ya están ganando, y nosotros al estar comparándose siempre con otros traders, con el de Instagram, con tu amigo trader que acaba de empezar ahora, con cualquiera, en verdad es muy negativo en el sentido de puede perjudicar tu estrategia, porque a lo mejor estás ahora mismo con una, ¿vale? Estás ahí enfocándote con una estrategia y luego ves el otro trader que está operando con otra estrategia y piensas que con esa vas a empezar a ganar, y luego al final pues vas cambiando de estrategia, vas viendo cómo otros están ganando con una y al final tú nunca ganas. Entonces a nivel de sentimientos a lo mejor te puedes sentir inferior, puedes sentir muchísima envidia, incluso puedes sentir ansiedad por a lo mejor no estar a la altura de ciertos estándares. Entonces esto puede afectar muchísimo a nuestra confianza y también a nuestras habilidades. Entonces, equipo, no sé si tenéis aquí algo por añadir. Sí, para añadir algo quisiera decir que lo que tenemos que tener en claro es que en el trading siempre la competencia tiene que ser con uno mismo, no con un otro. Cada uno es como un libro que tiene sus propios capítulos y no tengo que andar comparando mi capítulo, 10 con el capítulo 3 de otra persona. ¿Sí? Cada uno va como llegando a sus propios objetivos en su propio momento y cuando tiene que ser. Y me parece que también tendríamos que ver que cada día es una oportunidad para mejorar y crecer también como trader, y que no es necesario estar fijándote si ya superaste o no al de al lado. Y como bien dice Lucila, realmente las comparaciones son un arma de doble filo. Por una parte puede parecer que te estás automotivando y te estás potenciando para llegar a ser como esa persona, pero muchas veces obviamos la figura que nosotros tenemos respecto a nuestro ser, ¿vale? Como bien decían mis compañeros, todo tu proceso
todo tu camino nunca será igual al de la persona de al lado, incluso a un trader que ya tiene muchísimo éxito, porque ese trader también estuvo en su lugar, pero nunca sabrás cuánto tiempo tardó ni qué pasos tuvo que hacer. Entonces, a veces nos escondemos esta necesidad de comparación y de apretarnos con una falsa admiración, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado siempre de ir a admirar a alguien, no llegar a esa idealización que al final nos lleva también al prejuicio de que no somos suficientes, ¿vale? Cuando realmente sí, porque estamos haciendo lo máximo que podemos. Entonces, antes de idealizar a alguien, pregúntate qué tienes tú, qué estás haciendo y cómo te lo estás currando para llegar al sitio que esa persona está. Aunque cuando quieras llegar a ese sitio, pregúntate si realmente te llena y si realmente es lo que tú quieres. Porque lo que va a marcar la diferencia de la satisfacción entre él y tú es la concepción de éxito que tengas, para qué quieras usar el trading. Cada uno tendrá sus motivos y eso es lo que al final llega a que nos sentimos llenos con lo que estamos haciendo y los objetivos que estamos consiguiendo. Exactamente, cada persona es un mundo, cada trader es un mundo, como lo decimos siempre, y debes comprarte contigo mismo, con tu yo de ayer, con tu yo de hace una semana, contigo mismo. No hace falta que mires a otros traders, que sí que es verdad que lo que ha dicho Claudia, pues que a lo mejor puedes admirar a un trader o admirar a traders que ves por ahí en YouTube o Instagram, pero que puede ser un arma de doble filo. Así que muchísimo cuidado con eso. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sería, Lucila? Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo puede el psicotrading ayudar a identificar patrones de comportamiento recurrentes en los traders? Para esto vamos a ver que un patrón de comportamiento es una forma constante que tenemos de pensar, de sentir y reaccionar físicamente y también de actuar en determinadas situaciones. La cuestión importante de esto es que este patrón se va repitiendo en el tiempo y cada vez se va automatizando más, ¿sí? El psicotrading te va a ayudar a identificar patrones comunes que van surgiendo cuando te enfrentas a situaciones difíciles dentro de tu operativa, como por ejemplo la tendencia a cerrar posiciones demasiado pronto, por miedo más que nada a perder ganancias, o quizás también puede ser esto de mantener posiciones perdedoras por la esperanza que tenés de que el mercado se revierta. Por otro lado, estos patrones los podemos ver también relacionados con la falta de disciplina, como por ejemplo la sobreoperativa o el incumplimiento de las reglas del sistema. Y para esto el psicotrading cuenta con una herramienta preciosa que es el registro. Con el registro nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. En relación con la operativa, desde el lado más técnico quizás, se pueden ver si faltan delimitar algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, lo que es el tamaño de la operación, las condiciones de entrada y salida del mercado, y así vamos a poder encontrar varias cosas que tienen que estar pensadas y delimitadas de antemano. Pero también nos puede pasar que tengamos todo lo que es la estrategia y la gestión del riesgo súper delimitado y podamos completar nuestras planillas o apuntes con todos los datos de nuestra operativa, pero que aún falte algo. Ese algo sería la parte emocional del trading. Este registro nos va a ayudar también a tener como una base de datos sobre todo lo que sucede al operar, y me refiero tanto a la parte técnica como a la psicológica. Por poner un ejemplo, vamos a decir que, venimos operando y tenemos una racha de pérdidas, lo cual puede pasar, ya que en el trading es una probabilidad. Supongamos que estamos en esta racha negativa y acá nos empieza a agarrar miedo, ansiedad, queremos cortar esa racha y lo más importante es que queremos recuperar el dinero. Acá las emociones nos pueden jugar una mala pasada si dejamos que tomen terreno. Es así como nos vamos a ver tentados a poner más capital o jugar con el apalancamiento, hacer más operaciones de las que están en nuestro plan o cualquier tipo de error que podamos tener solo por no asumir una pérdida y seguir con las reglas del trading como lo habíamos pactado. Entonces el registro entra acá como una herramienta que va a registrar justamente todo lo que pensamos y sentimos durante las operaciones y nos va a ayudar a detectar cuándo y de qué manera influyen las emociones en nuestra operativa. La idea es que con esta herramienta de registro vayamos viendo en qué momento nuestras emociones se presentan y nos ponen a prueba.
También el registro nos va a mostrar si las decisiones que vamos tomando dentro de nuestra operativa fueron porque estábamos con todas las emociones encima o si lo que estábamos haciendo estaba dentro de nuestro plan de trading y simplemente salió mal porque es una probabilidad del mismo trabajo del trader. Y te preguntarás cómo podemos cambiar estos patrones. Bueno, el primer paso siempre va a ser identificar el patrón, ¿sí? Nos tenemos que preguntar qué es eso que necesitamos cambiar. ¿Qué es eso que necesitamos cambiar de nuestro trading, ya sea desde lo técnico o lo psicológico? Para esto te sugiero que hagas una lista y vayas trabajando una cosa a la vez, para que no te termines agobiando, no trates de arreglar todo y ser un trader de éxito de un día para el otro, sino que anda poco a poco tomando un error por vez. Y en segundo lugar, tendríamos que tener la idea de crear una rutina que nos permita poco a poco ir cambiando el patrón. Vamos a poner un ejemplo. Si tu error fuera estar constantemente mirando los gráficos cuando estás en una operación, ¿sí? Puedes empezar a fijar ciertos horarios con la ayuda de alarmas para definir en qué momento preciso vas a mirar el gráfico y chequear cómo va la operación. Lo importante acá es que te saques ese modo automático con el que venís repitiendo el patrón y puedas empezar a tomar las riendas vos en lugar de que el patrón te maneje. Y te voy a dejar una serie de preguntas que tenés que hacerte en relación tanto a tu operativa como a tus emociones. Por un lado es si tenés una estrategia de trading claramente definida y si la seguís consistentemente o tendés a cambiarla dependiendo de las condiciones del mercado. Por otro lado nos podemos poner a pensar cuál es tu reacción típica cuando una operación va mal. Si solés cortar las pérdidas rápidamente o si mantienes la posición. En tercer lugar vamos a pensar qué emociones experimentás cuando estás en una racha ganadora y cuáles cuando estás en una serie de pérdidas. La cuarta pregunta tiene que ver con la gestión del riesgo y sería qué porcentaje de tu capital arriesgas en cada operación y si solés mantener el riesgo constante o varías según la situación del mercado. Y las últimas dos preguntas tienen que ver tanto con las emociones como con la disciplina. Una sería ¿qué haces para mantener la calma y controlar tus emociones? Y la última pregunta sería ¿qué estrategias utilizas para mantener la disciplina y seguir tu plan de trading? Y por último, ya vamos a la pregunta que nos hizo un trader también que decía lo siguiente: ¿cuál es el papel de la resiliencia en el psicotrading y cómo puede ayudar a superar periodos de bajo rendimiento o cuando aparecen obstáculos en el mercado? En este caso hablamos de una capacidad o de una habilidad muy importante que deberíamos de desarrollar todos los traders, ya no solo para el trading en sí, sino también para nuestra vida diaria, ¿vale? La resiliencia, para aquellos que no tengan clara su definición, ¿vale? Es la capacidad que tiene una persona para adaptarse y recuperarse ante situaciones difíciles, ante obstáculos, como bien dice la pregunta, o en periodos donde algo nos afecta negativamente en nuestra vida, ¿vale? En este caso, en el trading podrían ser, por ejemplo, periodos de pérdidas largos, el periodo de estancamiento o periodos donde simplemente no estamos bien y nuestro rendimiento baja. Entonces, la resiliencia puede ayudar de muchísimas maneras, pero antes de hablar de cómo nos puede ayudar, primero tendríamos que recapacitar un poco y ver qué podemos hacer en estas situaciones. Antes de desarrollar las habilidades que necesitamos para que la resiliencia nos haga mejorar nuestro trading, primero tenemos que ser conscientes de nuestra situación, ¿vale? Antes tenemos que aprender a hacer una serie de acciones para poder desarrollar posteriormente esta resiliencia, es decir, ¿qué necesitas? Y aquí serían los siguientes puntos. Primero de todo, que sería no abarcar todo de golpe, que de eso ha hablado Lucila en la pregunta anterior, y es muy importante el hacer una cosa a la vez. Luego, saber parar cuando lo necesitas, es decir, no forzar periodos en la pantalla cuando sabemos que no estamos bien. Y por último, lo que he dicho hace un momento, solucionar las cosas punto a punto, ¿vale? Saber un punto de inicio y un punto de final y así progresivamente, porque si abarcamos todo sin un plan, sin una metodología hecha, muy posiblemente nos vamos a perder en el camino. Entonces la resiliencia funciona cuando somos capaces de trabajar bajo prioridades. Una vez tenemos estos puntos claros, empecemos a hablar de cómo la resiliencia nos ayudará.
Lo primero que nos ayudará será en adaptarnos a la incertidumbre, es decir, al final un trader resiliente es capaz de aceptar el cambio sin llegar al límite emocional, es decir, sabemos que el mercado está en constante cambio, que el mercado se mueve sin parar y lo podemos predecir, pero no al 100%, lo que significa que nuestras emociones también juegan un papel activo aquí. Con la resiliencia, esta incertidumbre se interioriza mejor, lo cual podemos procesarla sin llegar a explotar, cosa que es muy beneficioso y que es muy necesario de desarrollar. Luego también nos ayudará en el control emocional, evidentemente. Cuanto más resiliencia hay, más adaptabilidad y más gestión de problemas hay también, ¿vale? Lo cual te permite controlar tus emociones cuando los altibajos en la operativa están presentes, es decir, tomarás decisiones muchísimo más equilibradas. Ser resiliente también implica ser disciplinado. Si hay resiliencia y eres capaz de ir en el vaivén del mercado, tanto de manera positiva como de manera negativa, tu capacidad resolutiva aumenta, lo cual favorece también a que estés más enfocado, a que respetes tus límites y a estar presente. Y también uno de los puntos que también ayuda mucho es a no ser tan impulsivo. Es decir, al final, como tú serás más disciplinado, como tomarás decisiones mucho más enfocadas, también te llevará a no sucumbir en esos impulsos emocionales, lo cual te será mucho más fácil también pues adaptarte a este cambio, ¿vale? Entonces, para poder trabajarla, 2 consejos que os podemos dar, ¿vale? Que también hablamos de eso en la academia. Trabajad el autoconocimiento y la autogestión emocional, ¿vale? Al final, para ser conscientes de vuestras tendencias propias y de cómo afectan al mercado, tenéis que indagar en vosotros mismos en cómo actuáis y cómo ejecutáis para tener claro dónde estáis fallando y cómo poder gestionarlo. Aparte de eso, también es básico tener una gestión de riesgo sólida, ¿vale? Es decir, si tenemos la parte estratégica o práctica ya hecha y si tenemos ese autoconocimiento y esta autogestión emocional, la resiliencia viene sola porque os estáis readaptando constantemente y eso es lo que os va a garantizar superar estos periodos de adversidad ante el mercado. Pues muy bien, Claudia, creo que ha quedado un podcast bastante completo y repito, traders, si queréis aprender muchísimo más, nos podéis seguir en Instagram, nos podéis seguir en el canal de YouTube y sobre todo queremos que estéis dentro de la Academia Pipsología, que son más de 300 clases de psicotrading donde damos todo el conocimiento de psicología en el trading que hay en el mundo, o sea, nunca vais a ver algo igual y sobre todo lo hemos hecho con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Lo hemos hecho durante más de 8 meses. O sea, ha sido un trabajo bastante, no duro, sino bastante largo. Queremos que estéis ahí y repito, si queréis más información, etcétera, nos podéis contactar por Instagram y ahí os damos toda la información. Un saludo a todos y aquí nos despedimos. Chao traders, muchas gracias. Un saludo muy grande, nos vemos en la academia. Un saludo.